Continuamos con la última de las ponencias de esta primera fase de la sesión, cuyo título es Valorización de salmueras de plantas desaladoras. Va a ser impartida por Ángel Rivero Falcón, ingeniero químico, técnico de proyectos del Departamento de Aguas del Instituto Tecnológico de Canarias desde principios de 2020. Su trabajo dentro de la plataforma de SalPlus se ha desarrollado en torno a la investigación sobre soluciones tecnológicas relacionadas con la valorización de salmueras de plantas desaladoras, analizando retos y las limitaciones existentes en el mercado. Este trabajo se complementa con el diseño, desarrollo y experimentación con diversas plantas pilotos. Vamos a la palabra. Buenas tardes. ¿Se oye? Ah, vale. A ver si no me lío. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por asistir y darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo en torno a la valorización de salmueras de plantas desaladoras, en concreto de plantas desaladoras de agua de mar. Mi nombre es Ángel Rivero Falcón, técnico de proyecto del ITC del Departamento de Agua. Este es un pequeño índice, la presentación es corta, pero para irnos guiando en el proceso, en el desarrollo de la presentación, empezaremos con una pequeña introducción, luego pequeñas reseñas acerca de la composición química de agua de mar y de la salmuera. Luego plantearemos el estudio que hemos llevado a cabo de caracterización de salmueras en el archipiélago canario, para luego profundizar, bueno, no profundizar tampoco, mencionar por encima, no tenemos mucho tiempo, acerca del estado del arte en las tecnologías de valorización de salmuera y un análisis de la industrialización de esas tecnologías. Para terminar con nuestra aportación, lo que nosotros estamos intentando aportar desde el ITC en este ámbito con el área experimental. Dentro de la plataforma de SalPlus Desalination Living Lab se abre una línea de investigación aplicada en el ITC, en el Departamento de Agua, acerca de la valorización de salmuera de plantas desaladoras de agua de mar. Se obtiene una subvención, se recibe una subvención por parte del Cabildo de Gran Canaria y del Ministerio de Ciencia e Innovación para apoyo a la contratación de jóvenes investigadores, pre y postdoctorales, jóvenes y no tan jóvenes también. Y luego se continúa en 2022, con la creación de un banco de ensayos experimental, también financiado por este convenio creado con el Cabildo de Gran Canaria. Todas estas actuaciones también se enmarcan en el proyecto E5D y una de las actividades dentro de sus objetivos específicos es precisamente la economía circular asociada a la desalación. Hablamos mucho de plantas desaladoras y de la desalación poco se habla de la salmuera. Entonces estamos intentando conseguir ese cambio, que la salmuera hasta ahora se considera un residuo y genera problemáticas de todo tipo, medioambientales. Se han estudiado diversas formas de reducir ese impacto ambiental con diferentes sistemas de difusores, etcétera. Entonces nosotros queremos cambiar el concepto de residuo a un recurso de alto valor, una materia prima de donde poder obtener beneficios. Esto simplemente, no voy a entrar en mucho detalle, composición química del agua de mar, solo mencionar que es mucho más estable que las de agua salobre, que la clave está en esa proporción que existe entre los diversos elementos que la componen, que va a mantenerse estable sea donde sea que se produzca esa toma. El rango de salinidad en el globo aproximadamente entre 32 y 45 gramos litro de sólidos totales disueltos. Nosotros, en nuestro caso, en el archipiélago canario, estaríamos más en torno a 36, 38 gramos litro. Y esa concentración de agua de mar, esa diversidad que ven en el mapa, pues proviene de la diferente localización y condiciones climatológicas. No va a ser lo mismo el agua de mar del Mediterráneo que en Chile, por ejemplo, de la profundidad de donde se encuentre ese agua de mar, o esa toma de agua de mar, y de la captación, ya sea superficial, de pozos, si hay terrenos naturales o infiltraciones, etc. De composición química de la salmuera, simplemente mencionar que obviamente va a depender de muchos factores, entre los cuales uno de ellos es precisamente el agua de alimentación. O sea, ese agua de mar va a depender luego qué tipo de salmuera vamos a obtener. Además,
dentro de una planta desaladora, en el pretratamiento, pues algunas usan productos químicos como antiincrustantes o reguladores de pH, otras no usan ningún tipo de pretratamiento químico, entonces eso va a influenciar en la composición química de nuestra salmuera. Por supuesto, la conversión de la planta desaladora es uno de los principales factores. A mayor conversión obtendremos menor cantidad, menor concentración de salmuera. Y las membranas, dependiendo de pues, su tipo, el paso de sales, la edad de las membranas. ¿Para qué es importante? ¿Por qué es importante conocer la composición química de la salmuera? Pues porque dependiendo de esa composición se puede adecuar a diversos sistemas, diversas tecnologías de valorización. Porque para la obtención de productos químicos mediante la salmuera dependerá obviamente de la composición química de esta y todos los estudios que se generen en torno a esa composición química. Luego también es importante para saber el nivel de impurezas que habría que eliminar para tener éxito en nuestro proceso de valorización de salmuera y teniendo en cuenta también la variabilidad que puede producirse en cuanto a la salmuera, pues por ejemplo, variabilidad en torno a la época del año. Aquí se exponen los componentes mayoritarios presentes en la salmuera: cloruro, sodio, sulfato, magnesio, calcio, potasio, bicarbonatos y bromuros en orden descendente. Y luego por el otro lado, la parte izquierda de la pantalla, podemos ver los productos químicos extraíbles basados en esos componentes mayoritarios de la salmuera. Entonces, está basado en las posibles combinaciones entre ellos. Por destacar, estando en Canarias, nosotros como parte de este estudio también tuvimos contacto con diversas empresas, proveedores de productos químicos aquí en las Islas Canarias y comentaban que el hipoclorito de sodio, el agente activo de la lejía y usado como desinfectante en muchas plantas desaladoras y por supuesto aquí en las Islas Canarias en muchas piscinas, pues no siendo el producto químico más importante en cuanto a su valor económico, sí que lo es en cuanto a volumen de ventas. Entonces, es uno de los componentes clave que habría que evaluar en cuanto a la obtención de productos químicos a través de la salmuera. Vale, entonces, eso de manera teórica. ¿Qué hemos realizado nosotros? De manera práctica, hemos realizado un estudio de caracterización de salmueras aquí en el archipiélago. Hemos seleccionado 10 plantas desaladoras de agua de mar, de manera totalmente heterogénea, tratando de cumplir con que hubiera una planta de pequeña escala, plantas de mediana escala, plantas piloto, plantas de gran escala, que tuvieran tipos de pretratamiento diferentes, que los tipos de toma fueran diferentes también, y número de etapas, diferentes conversiones, o sea, 10 plantas desaladoras totalmente heterogéneas para poder evaluar nosotros luego qué se obtiene de cada una de ellas y poder complementarlo. Para ello realizamos la plantilla individual que ven a la derecha de la imagen, en la cual, aparte de información general, obteníamos también características operativas de la planta y características técnicas, y luego 3 muestras de salmuera a lo largo de un año en diferentes etapas para validar nuestros resultados y que poder evaluar si había mucha variabilidad o si se mantenían constantes. El análisis de las muestras de salmuera se realizó en laboratorio externo y analizamos un total de 37 parámetros físico-químicos. Esos resultados pues, nos permiten evaluar diferentes estudios para obtener ya sea subproductos de valor o aprovechando la alta salinidad de esa salmuera para producir energía, como veremos más adelante, y así disminuir el consumo específico de la planta desaladora. Estos son los 37 parámetros físico-químicos que se analizaron. No vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Tienen los iones mayoritarios, otros componentes. Pueden ver, pues, por ejemplo, el vanadio, el boro, molibdeno o el litio, que está tan de moda y es tan necesario en estos días. Pues hay muchísimos estudios planteando cómo extraer litio de la salmuera. Y bueno, otro tipo de parámetros. Estos son uno de los resultados que obtuvimos de ese estudio. A la izquierda ven los rangos porcentuales de esos iones mayoritarios que podemos ver que se mantienen bastante estables, como decía al principio. Entonces, eso es una conclusión bastante interesante. De las 10 plantas desaladoras con todo tipo de variabilidad en cuanto a toma, conversión, el tamaño de planta, pues esos porcentajes se mantienen bastante estables.
Con lo cual es una interesante conclusión para tenerlo en cuenta para todos los estudios futuros y proyectos que van a surgir de aquí. A la derecha lo que veríamos sería una tabla con los valores absolutos, suponiendo una salmuera estándar de unos 63.000 miligramos litro. Estos resultados forman parte de un artículo científico que está a punto de ser finalizado, así que si tienen interés en conocer más partes del estudio y en conocer otro tipo de relaciones entre toda la composición química que hemos analizado, esos 37 parámetros, pues les invito a que se mantengan interesados, que vayan, pues imagino que en nuestra página web se irán publicando y en algún momento saldrá ese artículo con toda la información correspondiente. Pues eso es la salmuera. ¿Qué es la salmuera? Ya hemos hablado. ¿Qué contiene? Hemos hablado de eso. ¿Qué se puede hacer con ella? Eso es otra pregunta. Nosotros, el ITC, el Departamento de Agua, realizó un informe del estado del arte de tecnologías de la salmuera. Se publicó el año pasado, justo hace un año, y un informe de 100 y pico de páginas disponible para quien lo quiera ver, donde entramos en profundidad en diferentes tipos de tecnologías asociadas. En este caso, hay 3 grupos bien diferenciados. Están los grupos de las tecnologías que se dedican o que están enfocadas a la recuperación de productos químicos, otros enfocados a la generación de energía eléctrica y otros enfocados a la captura y utilización de CO2, que también adquiere bastante relevancia, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Entonces, los de captura y utilización de CO2 se pretende, con la adición de un reactivo alcalino, aumentar el pH de esa salmuera y luego esa salmuera sería capaz de absorber CO2 antes de ser emitido a la atmósfera de gases de combustión y transformarla en diversos, o sea, el CO2 que se absorbe debido a ese alto pH se cambiaría ese carbono inorgánico, se transformaría en bicarbonatos y en carbonatos, produciendo así la precipitación de los carbonatos de magnesio y de calcio principalmente y entonces, además, actuando como pretratamiento para futuros procesos. Aquí tenemos un diagrama de flujo porque hasta ahora, hoy en día, no hay ninguna tecnología lo suficientemente robusta y establecida para poder decir, oye, yo tengo mi salmuera, la paso por esta tecnología y mira qué bonitos productos obtengo. Normalmente es una combinación de ellos. Es una combinación que sigue en este proceso, obviamente muy básico, pero para entendernos, en el cual la salmuera pasaría por una etapa de pretratamiento previa, donde en principio se trata de purificar la salmuera, de eliminar esas impurezas que van a hacer que nuestro proceso de conversión no sea lo suficientemente eficiente. Luego, esa salmuera ya pretratada, este es un paso opcional, se podría concentrar dependiendo de las necesidades de las tecnologías subsecuentes o no, dependiendo de lo que se necesite. Y luego terminaríamos con la fase de conversión, que es la fase en la que ya esa salmuera pretratada y puede que concentrada, con una alta concentración de sodios y cloruros, se transforme en los productos que estamos buscando. Simplemente en la parte de abajo se exponen varias tecnologías que están en alto desarrollo y con las que se está trabajando en diversos artículos, diversos proyectos, y por destacar el pretratamiento tenemos la nanofiltración y lo que comentaba de la captura y utilización de CO2. En la fase de concentración tenemos ósmosis directa, destilación por membrana, ósmosis inversa, las variaciones de ósmosis inversa, alta presión y la osmóticamente asistida, que es una combinación entre ósmosis directa y ósmosis inversa. Y luego en la conversión, por ejemplo, tenemos electrodiálisis con membranas bipolares, que lograría la transformación de esa salmuera en hidróxido sódico y ácido clorhídrico. Y por otro lado, por ejemplo, la ósmosis por presión retardada y la electrodiálisis inversa son las dos tecnologías predominantes en cuanto a la generación de energía a través de ese gradiente salino que se produciría entre una solución de alta concentración como es la salmuera y una solución diluida.
¿Qué nos lleva a eso? Hasta ahora, como decía, todavía no se ha industrializado el proceso. Estamos en desarrollo, hay múltiples proyectos en los que participan empresas gigantescas, en las que estamos participando nosotros. Entonces, nosotros hemos pensado o hemos estado evaluando qué podría pasar en una industrialización de esas tecnologías de valorización de salmuera. Hemos encontrado ciertas fortalezas, ciertas debilidades, ciertos retos que hay que afrontar y que tenemos que pues superar. El desarrollo de este estudio también está en este artículo que les mencionaba. Aquí simplemente pues comentar, no hay mucho tiempo, entonces comentar como fortaleza obvias la generación de sus productos de energía, el aumento de conversión de la planta, creación de empleo con una tecnología nueva, mitigación del impacto medioambiental que produce ese vertido de salmuera y como algunas debilidades, pues esa necesidad imperiosa de pretratamiento para que la tecnología de valorización de salmuera sea eficiente. Los datos de investigación limitados, esto es algo muy importante, hay que seguir desarrollando proyectos de investigación, hay que seguir probando con diferentes características. Luego, pues alta inversión económica, las tecnologías emergentes y etcétera. No podemos desarrollar muchísimo más. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué se ha hecho desde el ITC? ¿Qué es lo que estamos nosotros tratando de lograr? Pues nosotros, con esa subvención recibida por el Cabildo, estamos montando un banco de ensayos para la valorización de salmueras aquí en Gran Canaria, en Pozo Izquierdo. Hemos identificado esa limitación existente a nivel mundial, que es la necesidad de investigación con salmueras en condiciones reales, salmueras reales que no sean artificiales, sino salmueras que además tengan diferentes características. Salmueras de una etapa, salmueras de 2 etapas y que así se pueda optimizar esa investigación. ¿Cuáles son los objetivos? Pues principalmente analizar, testear y optimizar las distintas fases del proceso de valorización de salmueras, incluyendo tecnologías prometedoras y disruptivas, tratando de ayudarlas a su comercialización y a que tengan éxito. Atraer a empresas públicas o privadas con soluciones premercado para su ensayo y testeo bajo estas condiciones, incrementar la cualificación de investigadores y técnicos locales y, en definitiva, posicionar a Canarias, como ya lo es en el ámbito de la desalación, pues con este Innovation Hub tratamos de posicionarlo como referente mundial también en temas de valorización de salmuera. Para ello, como decía, contamos con este área experimental, con salmueras de diferentes características y con soluciones tecnológicas diferentes. Está en construcción una planta piloto de nanofiltración que su puesta en marcha está prevista para marzo de 2023. Ese va a ser uno de nuestros pretratamientos. Luego, próximamente, dentro de un mes o dos, saldrá la licitación para tecnologías de concentración y de conversión de salmuera. ¿Y qué pretendemos? Nosotros pretendemos también, además de todo esto, que, como decía Baltasar antes, que todos los sistemas tengan la facilidad de plug and play, se puedan interconectar entre otras, que cuando llegue una empresa dispuesta o que considere que quiere probar su tecnología con diferentes salmueras como las que tenemos, pues nos pueda pedir una salmuera prácticamente a la carta y pueda decir, oye, yo estoy interesado en una salmuera de una etapa, pero con nanofiltración y concentrada, ¿vale? Oye, que nosotros queremos una salmuera de segunda etapa, pero que pase por el sistema de concentración hasta un determinado nivel de concentración, ¿vale? Se puede, mezclas de salmueras, se puede. Entonces, queremos luego posicionarnos en un nivel en el que además puedan colaborar entre ellas y puedan estar interconectadas. Entonces, por último, no menos importante, también disponemos de un proceso estandarizado de sensorización y de explotación de los datos de operación, con protocolos de comunicación estándares que además servirán para comunicar unas plantas con otras y además para que el tratamiento de datos se realice de manera continua. Con lo cual, esa es nuestra idea, ese es nuestro objetivo y nada, estamos deseando que vaya tirando para adelante, deseando encontrar diferentes tipos de colaboraciones. Ya tenemos varias empresas interesadas, así que les animo a seguir las noticias que se relaten con este nivel y espero que desde el ITC, desde el archipiélago canario, podamos aportar nuestro granito de arena para lograr esa transformación de la salmuera de un residuo
a un recurso de alto valor. Más información la pueden encontrar ya sea en correo, en web, pueden hablar conmigo directamente, cualquier personal del ITC. Y nada, simplemente agradecerles a todos la atención y espero que haya resultado de su agrado la ponencia. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta...